Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Royumi, yo soy Carmen. Yo soy Ro. Yo soy Pablo. Y en este canal hablamos sobre Japón y hoy no es la excepción. Hoy les vamos a hablar sobre la armonía en la gastronomía japonesa, mejor conocida como el washoku. Esta armonía en la gastronomía japonesa tiene que ver con principios que están enfocados en la composición de los platos, en la consistencia de la comida y muchas otras cosas. Se le conoce también como el poder de los 5. Son 5 aspectos que forman parte de esta composición armoniosa en la gastronomía japonesa. Y estos 5 elementos son los sentidos, la actitud, los colores, los sabores y la manera en que están cocinados los alimentos. Y es que es curioso porque el 5 es un número que tiene mucho significado, incluyendo desde la buena suerte en Japón, ¿no? Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, la moneda de 5 yenes es la moneda que tiene un huequito en el centro. La utilizan hasta para amuletos, no solamente en Japón, sino en todos lados. Incluso cuando tú vas a un templo para hacer una petición, deseo o algo así, ofreces una moneda de 5 o varias monedas de 5 mejor. Entonces estos 5 principios responden de una forma natural dentro de la cultura más profunda, más, digamos, bien metida dentro del japonés. Siempre gira alrededor de estos 5 elementos, digámoslo así, ¿no? De hecho, todo esto del washoku así incluso lo vemos en la escuela y siempre está desde chiquito lo vamos aprendiendo. Y bueno, empezando por uno, serían los 5 sentidos. Obviamente tiene que ver el gusto, el sabor, el gusto, el olor, el ver cómo está cocinado las cosas, los alimentos. Escuchar cómo el está nombre. presentado, o sea, cómo presentas el alimento a una persona es importantísimo en Japón. Cómo está puesto cada uno de los cubiertos, los platos, las porciones, todo esto. Te enamoras, te da hambre con los ojos, ¿no? Muchos dicen que el oído, bueno, en el sentido del oído, tiene que ver con el ambiente, que esté todo tranquilo, callado, y quizás si es un restaurante caro, que puedas escuchar incluso el jardín con su fuente al lado. El suikinkutsu, que es estas fuentes de agua donde escuchas una gota caer en un jarrón de reverberación. Todas estas cosas son mágicas y viene incluido en el arte del comer bien, ¿no? Así es, el tacto vendría siendo lo que sientes en la boca. La consistencia del platillo en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el siguiente serían los 5 colores. Estos 5 colores son el rojo, el azul, que vendría siendo, se ve como verde, el amarillo, el blanco y el negro. En el caso, por ejemplo, de los rojos podríamos encontrar cosas como el camarón, el cangrejo, la ciruela. Hay muchos condimentos también que son de color rojo en la comida japonesa, y hay un balance, por ejemplo, también. El verde, que les decimos ao. Ao es un color un poco complicado de Japón para la gente que no es de Japón, porque puede ser azul, pero también puede ser verde. Y en este caso, pues tenemos prácticamente todas las verduras, tenemos algunos tipos de algas más frescas, etc. El negro, que son carnes, es el nori más curado, alga, digamos, ¿no? Es un alga. Y el blanco, el arroz, y no solo el arroz, hay otros alimentos, pescados. También el mochi, el pescado, algunos nabos, etc. Y todos estos colores van como una fiesta para tus sentidos en el plato. O sea, es una pintura, es muy muy atractivo, ¿no? Es muy difícil encontrar uno de estos platillos tradicionales, uno de estos servicios tradicionales japoneses donde todo sea pálido o de un color. Es una fiesta de colores. De hecho, yo en la escuela y así, sí me da más apetito si tiene color. De hecho, si no tiene mucho color, así como que, pues sí, se ve rico así, pero como que no es diferente cuando tiene color. Y aparte el color también responde al valor nutricional. O sea, la comida debe tener un balance en la nutrición. Entonces diferentes colores representan también diferente tipo de grupo nutricional, ¿no? Siendo, por ejemplo, el negro las proteínas, el blanco los carbohidratos, etcétera, ¿no? Entonces también los colores le dan el balance nutricional a tu alimento. Bueno, la siguiente es los 5 formas de cocinar, ¿no? Esta forma de cocinar lo vemos desde muy chiquitos en la primaria, cuando empezamos las clases de cocina, que es el crudo, que aquí en Japón le llaman nama, que es el yaku, que es pues asado, así. Luego el empanizado, así, fry, que es frito, todo eso. El niru, que es hervido, ¿sí? Y musu, que es al vapor. Entonces, prácticamente un platillo, un servicio totalmente tradicional japonés, contiene todos los 5 tipos de preparación. O sea, tienes cosas como el tempura, que es el frito.
tienes cosas normalmente asadas, puede ser pescado, puede ser carne. Tienes lo hervido, que vendría siendo quizás la sopa, algunas verduras que estén dentro de la sopa. El misoshiro quizás. Y pues obviamente el nama, el crudo, que es la especialidad de Japón, el sashimi. Entonces todos estos elementos, seguro, los 5 los vas a encontrar como forma de preparación en el alimento tradicional japonés. El siguiente son los 5 sabores: salado, dulce, ácido, picante y amargo. Y bueno, aquí el salado vendría siendo el grosso de la comida, ¿no? Sí, en general todo, ¿no? A veces ponen para lo dulce un wagashi, que es el dulce tradicional japonés. Para lo amargo ponen lo que le llaman el tsukemono, que son los encurtidos o los fermentados. Y bueno, por ejemplo, para lo picante, sabores más fuertes de especia, más allá del salado, puede ser algunas combinaciones de la soya o inclusive, por ejemplo, el wasabi es también picante. Hay muchísimo también que le gusta echar shoga, que es el jengibre. Entonces, todas estas combinaciones de sabor están diseñadas también para venir en un cierto orden, para abrirte el apetito, por ejemplo, con el picante, con el wasabi, con el shoga, te abre el apetito, te dan ganas de comer, y luego cierras con lo amargo, que ya no te corta, ¿no? Y puedes cerrar y al final con un dulce que se siente más que dulce. te hace sentir feliz, ¿no? Así es, hace que tengas tú un orden en tu ir comiendo todo esto, ¿no? Es todo un viajezote, ¿no? Sí. Culinario, ¿no? Digamos, no vas nada más así por lo salado y ya, ¿no? Y quizás lo ácido y así será también el tsukemono. Hay varios tsukemonos así tipo ácidos o sopas. Bueno, sí, hay muchas verduras también que tienen cierto sabor fuerte, un poco amargo, un poco ácida. Están también, por ejemplo, hay una de Okinawa que es extraordinariamente amarga. ¿Goya? La Goya. Y bueno, depende también de gustos. Obviamente hay especialidades locales que son más de un lado, del otro, etcétera. Que vas a encontrar más frito, que vas a encontrar más salado, más dulce. Pero en general, un buen servicio va a tener todos los 5 sabores. Y el último son las 5 actitudes. Esto tiene que ver más con la fe budista, la manera en que tú te estás preparando para comer este platillo, el washoku, ¿no? Y creo que esto se puede entender como el itadakimasu, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el primer punto es de que tú estás consciente de que todo lo que tienes enfrente a ti tuvo un trabajo detrás. Alguien lo tuvo que sembrar, alguien lo tuvo que cosechar, alguien lo tuvo que preparar. Incluso los animales pues han sacrificado su existencia para ti, para que tú puedas nutrirte de ellos. El pescador tuvo que levantarse en la mañana, el pez tuvo que dar su vida para estar servido para ti, etc. Es una actitud hacia el servicio de los demás seres, ¿no? Así es. El siguiente punto es que tú reflexionas sobre tu, digamos, imperfección, si eres digno de comer lo que tienes enfrente de ti, ¿no? El siguiente es comer sin tener una preferencia o ser egoísta, ¿no? Decir, yo quería más de esto o no me gusta esto. Quitar todo eso y buscar el lado bueno de cada cosa, ¿no? Encontrar su punto bueno de cada platillo. Y por lo que hablábamos antes, dentro de la misma, pues tu postura al recibir la comida, respetando cada una de ellas. Si tú tomas una preferencia, ya no estás faltando el respeto a otras partes de tu comida. El siguiente punto es que tú recibes esta comida para mantenerte sano. Es una medicina, es algo que te nutre para que tu cuerpo siga sano. Y el último punto es que tú recibes la comida para completar tu misión en esta vida. Sí, es una herramienta, es algo que va a estar a tu disposición para alcanzar la perfección, el nirvana, el abrir los ojos a una trascendencia, la trascendencia en tu vida, ¿no? Obviamente todo este washoku tiene que ver también con las estaciones del año. Diferentes meses, diferentes momentos del año se presentan, que si por ejemplo en primavera son los sabores con el ciruelo o cerezas, en verano son más bien los pescados muy frescos para refrescarse, las pastas, los soba. En otoño, que si las castañas o crisantemos. Los camotes.
En invierno las sopas más calientes tipo Un nabe nabe. y así que comemos en grupo, por ejemplo, para mantenernos eso, Caliente porque hace frío, sí. Así es, y no importa realmente, no importa la estación, cada uno de estos platos está con estas 5 principios. O sea, los 5 de 5. También la comida japonesa tiene un orden para comerse. Normalmente en el plato que, bueno, en la escuela nos lo sirven por diferentes platos y tiene un orden. La derecha es el arroz, luego la sopa y así, un tipo, ¿no? Y cada uno está dividido con lo dulce, lo salado y así. Y nunca mezclan sabores así de, por ejemplo, dulce y salado. Siempre lo separan porque pues si no, ahora sí que vas a quedar un sabor raro, ¿no? Y que tienen un orden. Por ejemplo, la sopa siempre se tiene que comer al final para quitar todo lo de la boca y así, ¿no? Entonces también recordé de que están divididos incluso en la escuela sin que nos demos cuenta todo esto. Incluso cuando la gente suele salir a comer entre amigos, entre mismos trabajadores de una empresa y etcétera, tienden a pedir 5 platos en 5 diferentes presentaciones. O sea, uno pide, pues algo frito, una ensalada que es algo fresco, algo que sea crudo, etcétera. Una sopa. Se busca esta variedad en un modo incluso más allá del consciente, es totalmente subconsciente, ¿no? Así es, lo pide la boca, ¿no? Por así decirlo. Desde niños están acostumbrados a eso y llegan adultos, lo necesitan, ¿no? Y no solo en los restaurantes se encuentran esto, también en las casas japonesas, incluso en los bento. Cuando tú creas un bento, tú preparas un bento, también existen guías para medir los tamaños y el balance con todos estos principios. Sí, así es. Entonces, digamos que toda esta presentación de esta armonía en la gastronomía japonesa está presente en la mesa de casa, en los restaurantes, en tu mismo bento. Y bueno, también por algo, mucha gente aquí en Japón llega a los 100, más de los 100 años, ¿no? 116 años me parece que es la Creo que persona era la que máxima. más... Quizás tiene mucho que ver con este balance, ¿no? El cuidar la nutrición, el cuidar la variedad, el no dar preferencias, el tener una buena actitud para comer, el tener un buen espacio, un buen momento. Claro que no es exactamente la generalidad de los salaryman en Tokio corriendo a algunos restaurantes y comerte a decir gyudon re rápido y salir corriendo al siguiente. No, ese no es la forma tradicional, estamos hablando de todos los demás. O sea, sí hay unos 30 millones de tokiotas, pero habemos más en todo Japón, Sí, ¿no? así es. Incluso en tu casa, digamos, en la Exacto. cena, no necesariamente tiene que ser al mediodía, ¿no? La cena puede ser el momento donde haces todo esto, ¿no? Por lo Claro. menos una vez al día, ¿no? Tener Así esta es. comida balanceada en todos los sentidos. O sea, comida balanceada no solo en nutrición, sino en todo, ¿no? Y bueno, ¿ustedes han probado un washoku? Y si no, ¿les gustaría? Cuéntenos en los comentarios. Y bueno, si quieres seguir descubriendo sobre Japón, te invitamos a ver estos videos que están apareciendo en la pantalla y a darle like a este video. Te esperamos allá.